Dice así la escritura en Isaías 54, todo el capítulo, inicio con el 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la vergüenza de tu viudez, no pondrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu que llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco llegas sufrimientos de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así ha jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbuncio y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbuncio, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán ensañados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás ni de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al guerrero que sopla las cosas en el fuego, y que saca las herramientas para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Todos. Ninguna arma forjada Contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Damos respuesta a esta palabra con el himno 41, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. De las Santas Escrituras, melodía española y la traducción de Pedro Castro. Con verdad, la divina
nuestro Señor y su triple oficio es el tema general de la serie de sermones de esta temporada de Cuaresma. Son 5 sermones y este primero es introductorio. El siguiente domingo el tema será sobre su oficio como segundo Adán, y en los 3 domingos restantes los temas serán su oficio profético, su oficio sacerdotal y su oficio real. Ese es el plan de predicación de esta temporada de Cuaresma. Así que pues doy lugar al mensajero del Señor. Estemos atentos y tengamos diligencia en escuchar la palabra. Les invito, hermanos, a que abramos la escritura en el libro de los Romanos. El apóstol Pablo, él escribió esta carta, la dirigió a los hermanos de Roma, y vamos a leer el capítulo 5. Del capítulo 5 leeremos los primeros 11 versículos. Vamos a hacer la lectura alternadamente. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también debemos entrar por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Bendito y soberano Dios, te damos gracias, porque has sido misericordioso. De esto da testimonio el Antiguo Testamento, como hemos leído al profeta Isaías. De esto da testimonio el apóstol Pablo, como hemos leído en este pasaje. Has tenido misericordia de nosotros, Señor. Una obra maravillosa. Danos, Señor, entendimiento para ponderar esta gran misericordia que has tenido con nosotros, de manera, Señor, que despierte en nuestro corazón un profundo amor también por ti, como dice tu palabra. Aprendamos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Te lo rogamos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. Como ya ha sido mencionado, iniciamos la celebración de la Cuaresma. Un tiempo que llama a la reflexión, que llama a la meditación de la obra de nuestro Dios al enviar a su Hijo amado y que por nosotros fue llevado a la cruz. La respuesta a la obra de Dios es la que debemos expresar nosotros todos los días. No hace mucho celebramos la Navidad, y el mensaje central de la Navidad, como está dicho por Lucas capítulo 2 versículo 11, es ese gran anuncio: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese día, sin duda, fue un día de regocijo, pues aquellos que escucharon estas palabras, que fueron los pastores, escucharon la noticia. Ellos tenían el contexto para entender las palabras que se les pronunciaron por los ángeles, porque toda la Escritura estaba testificando generación tras generación que Dios había prometido enviar un Redentor, como hemos leído en la profecía de Isaías.
Pero ese evento del nacimiento del Señor era apenas el inicio del cumplimiento en el tiempo y en la historia de nuestra creación, de nuestro mundo, de nuestra realidad, de la promesa de redención que fue dada a nuestros primeros padres en el Edén. Ante los eventos de la cruz, a los cuales nos dirigimos ahora, ahí en estos eventos vemos la conclusión de esa historia, vemos la conclusión de ese plan. Porque no se puede celebrar Navidad sin enfocar al Gólgota. No se puede ir a Belén sin después planear ir al Gólgota, donde vemos al Señor Jesús. Los eventos de la cruz son los que nos deben llamar a la meditación de lo que Dios hizo con nosotros. Ver lo que hicieron con nuestro Señor, que no merecía nada de eso. Ver lo que hicieron a nuestro Salvador, que lo humillaron, lo rechazaron, hicieron acusaciones injustas contra Él y finalmente le condenaron a la cruz perversamente. Eso, que fue la expresión del amor hacia cada uno de nosotros, debe llevarnos a pensar que ese sufrimiento no debía llevarlo Él, porque Él no cometió pecado. Pero Dios, en su amor hacia nosotros, dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y esos sufrimientos que nuestro Señor Jesús llevó en la cruz debían ser nuestros. Pensar en eso sobrecoge el corazón, porque se muestra el gran amor que Dios tuvo para con nosotros al entregar a su Hijo unigénito para nuestra redención. Ahora bien, Dios hizo todas esas cosas no por necesidad, sino por una manifestación de su propia gloria. Y eso mismo nos revela la redención. Dios no redime por obligación impuesta, sino Dios redime por una decisión libre, por amor a sí mismo, como dice en Ezequiel 36:22. Dice el Señor: no lo hago por vosotros, sino por mí mismo. Porque la razón no la encuentra en nosotros, sino la razón de la redención está en Dios. Ahí es donde debemos mirar. Es por eso que el pueblo de Dios, y cabe decir también el cosmos entero, conmemora y se regocija en el acontecimiento más grande que ha conocido esta creación después de su propio inicio. Es decir, ¿qué otro evento existe que el mismo acto de creación que nos dice Génesis? ¿Qué otro acto como ese hay de esas dimensiones? Es la recreación ante la cual estamos y nos lleva nuestro Señor. Porque en Cristo todas las cosas son restauradas. El hombre es restaurado a la comunión con su Creador, y en el hombre todas las cosas también. Por eso el apóstol Pablo nos dice que la creación misma gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación y la recreación son eventos gloriosos en los que Dios se revela para con nosotros misericordioso y justo. Cristo se ha revelado a nosotros, o Dios en Cristo se ha revelado a nosotros como el Dios misericordioso y justo que es. Y esta frase es tomada, hermanos, de nuestra confesión. Quienes están familiarizados con la confesión ya saben de dónde viene esta declaración. Creemos que estando todo el linaje de Adán en perdición y ruina por el pecado del primer hombre, Dios se mostró a sí mismo tal cual es, a saber, misericordioso y justo.
misericordioso, porque saca y salva de esta perdición a aquellos que Él, en su eterno e inmutable consejo, de pura misericordia, ha elegido en Jesucristo nuestro Señor, sin consideración alguna de las obras de ellos. En segundo lugar, es justo, porque a los otros deja en su caída y perdición en que ellos mismos sean arrojados. Quienes ya están familiarizados saben que este es el artículo 16 de la Confesión de los Países Bajos. En esta declaración, todo el énfasis está en la acción de Dios. Pero necesitamos un contexto para la demostración de misericordia y justicia de Dios. Y ese contexto lo encontramos justo después de la creación, cuando nuestros primeros padres pecaron. El sufrimiento, el dolor, la aflicción, la angustia y una serie de males no son desconocidos para ninguno de nosotros. Estas afligen la vida humana cada día. Hoy mismo, hermanos se duelen ante la pérdida de un ser querido. Otros están enfermos, otros afligidos en medio de dificultades o problemas, otros angustiados. Todos tenemos esas experiencias. En un momento u otro de nuestra vida sabemos de ellas. Y la más terrible de ellas es la muerte. Y a los que instruye la Escritura, la realidad de la muerte nos recuerda también la realidad de nuestro pecado. Porque ninguna de estas cosas que afligen a la vida humana son parte inherente de la creación. Estas son consecuencia de nuestra rebeldía para con Dios. Pero toda esta experiencia de la vida hace que el hombre se pregunte dos preguntas claves que necesita responder. ¿Por qué existe el sufrimiento? Y segundo, ¿cómo librarnos de él? Y hay esfuerzos y esfuerzos que el hombre hace para lo segundo, librarse del sufrimiento que aflige la vida. Estos flagelos de la vida humana los intentan explicar de diferentes maneras. Y la manera en que los expliquen la existencia de todos estos flagelos también servirá para que tengan una concepción de lo que consideran que pueda ser la salvación o la liberación de todas estas cosas. Porque van juntas. Una vez que establece lo que piensa que es la razón de por qué existen todos estos males, estará también en camino a tener la visión propia de cómo salir de ellos. Los paganos lo interpretan básicamente en términos físicos. Las desgracias, las catástrofes, las enfermedades y la muerte son parte de la vida. ¿Y qué le vamos a hacer? Nadie puede escapar de ellos. Hay virus, hay bacterias, hay terremotos, hay cataclismos. ¿Y quién puede hacer algo para eso? Hay enfermedades, hay muerte. Desde esa óptica se hacen entonces esfuerzos para prevenir, aminorar e incluso anular todas estas cosas. Obviamente el hombre quiere un futuro mejor. A través de programas de salud eficiente pretende vencer la enfermedad. A través de las advertencias a tiempo, evitar las catástrofes devastadoras. Y finalmente intenta contrarrestar la muerte. Hay todavía quienes creen que pueden hacerlo, que pueden llegar a descubrir el gen responsable de la vejez y contrarrestar sus efectos o buscar alguna solución. Algunos, ante la inminencia de la muerte, han invertido millones de dólares
para un proyecto experimental, la criogenia, esperando que en algún momento para sus males se descubra un remedio, y cuando eso suceda, sean vueltos a la vida. La muerte no se soluciona así, ni ninguno de estos males se soluciona así. Las Escrituras, por otro lado, nos revelan el verdadero problema de la humanidad. Porque mientras otros se enfocan en los síntomas, las Escrituras nos llevan a la raíz de nuestro problema. Mientras el mundo trata de dar soluciones paliativas a los síntomas, las Escrituras nos llevan a que miremos la solución de raíz. Porque cuando vamos a las Escrituras, nos dice que todas estas enfermedades y males que aquejan a la vida humana y la muerte se deben al pecado. Y nos enseña cuál es el carácter esencial. Hemos leído en Isaías, cuando él dice, Esdras, en la confesión de pecados que hicimos en la lectura, dice, porque hemos abandonado tus mandamientos. Él dice, todo lo que nos ha sobrevenido. Recuerden que ellos están 70 años después de que Nabucodonosor invadió y destruyó Jerusalén y el templo de Dios. Esdras y otros regresaron y miran a la ciudad desolada. Ante ese espectáculo, ante esa visión, Esdras, el escriba, entonces trae la ley de Dios, leen la ley de Dios, y al leer la ley de Dios se dan cuenta de dónde está el problema. Todos estos males nos han venido, que naciones extrañas nos han llevado, y nos llevaron a espada, y nos esclavizaron, nos volvimos sus siervos. ¿Cuál es la razón? Que nosotros nos apartamos de tus mandamientos, Señor. Pero hay una buena nota también ahí de misericordia, porque dice el Señor, aun cuando hicimos esto y aun cuando estuvimos allá, Señor, tú tuviste misericordia, nos preservaste. Y esto lo dijeron los que regresaron. El problema del hombre no es físico. El problema del hombre es que violó la ley de Dios, se rebeló contra su Creador, violó la comunión con su Dios, con su Creador. Esa es la raíz del problema. Dijo el Señor, el día que de él comieres, cuando señaló al árbol como símbolo de la comunión que debía haber, porque si no lo tocaba, la comunión se guardaba, ciertamente morirás. El problema no es externo a nosotros, el problema es interno a nosotros. El problema somos nosotros, porque nosotros fuimos los que nos rebelamos contra nuestro Creador, nosotros fuimos los que nos alejamos de Él, nosotros fuimos los que no quisimos su ley, sus mandamientos, estatutos en nuestra vida. Nos alejamos de Él, y ahí está la consecuencia. Si algún reclamo tiene alguien por su sufrimiento, no se lo debe hacer a Dios, hágaselo a usted mismo. En ejemplos tan sencillos, nos quejamos de nuestro esposo, de nuestra esposa. ¿Quién lo escogió? ¿Quién dijo aquí mero es? Pues usted. Quien se queja de sus hijos rebeldes, desobedientes, no se rebele contra Dios, no se lo diga a Dios, a usted mismo, porque usted no ha estado cuando sus hijos lo han necesitado.
muchos males. No es que Dios los inflija, no es que Dios disfrute viendo al hombre sufrir, es que Dios nos deja ver el resultado de nuestras decisiones. El sufrimiento es resultado y consecuencia de la decisión de Adán, nuestros primeros padres. Y la paga, lo advirtió el Señor. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. La respuesta que busca el hombre a su problema, sin embargo, con todo esto, aunque él es el problema, no puede saber esa respuesta. La respuesta solo puede venir de Dios. La respuesta al problema humano no la tiene el hombre, la tiene Dios. Y Dios se ha revelado, por lo tanto, como nuestro Redentor. Este es el énfasis de Isaías 54, yo soy tu Redentor. Aunque dice, te rebelaste contra mí, aunque dice, tú me abandonaste, Él dice, yo soy tu Redentor. La respuesta es nuestro Señor, en una manifestación de gracia, de misericordia para nosotros. La liberación no está dentro de nosotros y no la lograremos por nuestro propio esfuerzo. Nuestra liberación viene de lo alto. Nuestra liberación viene del Señor que está en los cielos. Es la iniciativa divina la que nos ha alcanzado. Es la iniciativa libre de nuestro Dios la que ha hecho de nosotros sus hijos. La respuesta no está en nosotros, la respuesta está en Dios. Y por eso mismo, y en segundo lugar, mirando este contexto, vemos que Dios se reveló a sí mismo ser misericordioso hacia nosotros. Esa comunión que perdimos solo puede ser restaurada por Dios mismo. Dice el Salmo 14 que el hombre, una vez que cayó, no quiere y no puede. Solo hace lo malo. Si apelamos a la justicia, como mucha gente dice, porque en medio de su sufrir, suele decir el hombre, Dios es injusto. A veces en su sufrimiento, en su dolor, mira al cielo y dice, ¿y ahora qué tienes contra mí? Como si Dios fuera la causa. Si apelamos a la justicia, si decimos que Dios es injusto al dejarnos sufrir, que Dios es injusto al dejar que nos enfermemos, que Dios es injusto al dejar que un ser querido muera, debemos pensarlo bien. Si le pedimos a Dios que sea justo, no nos va a gustar el resultado. No nos va a gustar. Porque en justicia, la ley dice que el infractor de la ley se hace acreedor al castigo advertido. Dios no nos tomó por sorpresa. Dios lo advirtió bien. Dijo, no comas. No fue una sugerencia, fue un mandamiento. Un mandamiento en medio de la relación de Dios con el hombre, porque la pregunta es si el hombre va a sujetarse, va a obedecer, va a someterse a su Creador. No comas, dijo. Y añadió, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dice, hay un dicho nuestro, que sobre advertencia no hay engaño. Dios no engañó al hombre. Dios no le puso una trampa al hombre. Dios fue muy claro. Haces esto y tienes esta consecuencia.
Así que, si le pides a Dios que sea justo contigo, entonces atente a las consecuencias. Si pides que Dios sea justo contigo, debes morir, porque ese es el justo castigo a nuestra rebelión contra Dios. Por eso no hay otro camino para la redención, sino que el Señor mismo sea el Salvador. Porque la restauración, la redención, requiere gracia. No es por justicia la redención. La salvación no es por justicia. La salvación es por gracia. La salvación es inmerecida. Yo no merezco que el Señor me salve. Lo que yo merezco es que el Señor me enjuicie y deje caer sobre mí todo el peso de la ley. Eso es lo que yo merezco. Lo que no merezco es la salvación. Pero le ha placido a Dios darme lo que yo no merezco. Y al darme lo que yo no merezco, es Dios el que se revela lleno de gracia para conmigo. Esa gracia desde el principio toma la forma de un pacto que Dios hizo para establecerlo con nuestros primeros padres. Dios se comprometió a sí mismo a redimir, tal como lo dice el capítulo 3 de Génesis. Porque allí se reveló la gracia de Dios, 3 veces santo, al pecador. Y allí, en ese inicio, en esa revelación, inicia la rica historia de la gracia que atraviesa todas las Escrituras. Allí la gracia de Dios se manifiesta y nos lleva paso a paso hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la gracia prometida, tenemos la gracia cumplida en Belén. A través de las páginas de la Escritura, esa manifestación de la gracia de Dios se desarrolla en cada página del Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. Nos habla de esa revelación, de esa gracia, de esa misericordia en Dios. Hay 2 puntos muy fuertes en la Escritura. Cuando se revela la gracia de Dios, también se revela nuestro pecado. Donde está nuestro pecado, se revela la gracia de Dios. ¿Cuántas veces Israel se apartó de Dios? ¿Cuántas veces Israel dejó los mandamientos de Dios? Otras tantas veces que Dios mostró su misericordia, mostró su amor para con un pueblo rebelde. Dios, por amor a sí mismo, no abandona la obra de sus manos después de la caída. Y esto se manifiesta claramente de qué manera el Señor, una vez que Adán y Eva comieron del fruto, Dios no demora, Dios no dilata. A veces llamamos al capítulo 3 de Génesis el capítulo de la caída. Eso es un mal título para ese capítulo. No es la caída el tema central de ese capítulo. Es la gracia de Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando Dios dejó escuchar su voz en el Edén? Huyeron. Eso es lo que hace el pecado, alejarnos de Dios y cada vez más alejarnos de Dios. Dios no abandonó la obra de sus manos, sino inmediatamente se acercó. Nosotros solemos decir a veces, cuando yo me acerqué al Señor, cuando yo vine al Señor. Tú no fuiste, tú no te acercaste por ti a Dios. Dios se acercó a ti. Dios vino por ti. Dios te buscó donde tú estabas. Dios te estorbó en el camino donde andabas. Dios te salió al encuentro en tu camino a Damasco y te detuvo ahí. Ese hombre que iba a Damasco iba furioso.
El Señor lo transformó en un corderito que dice simplemente Señor. Cuando hay conflictos entre personas de esta naturaleza, a veces el que es perseguido se detiene y dice, bueno, pues ¿qué quieres conmigo, no? Si así le hubiera dicho el Señor a Pablo, bueno, pues ¿a ti qué te pasa? ¿Qué quieres conmigo? Y que Pablo le hubiera dicho, Señor, pues estoy enojado. Solo pudo atinar a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es solo el Señor el que transforma. Es solo el Señor que viene por nosotros, se acerca. Le dijo a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? Y esa es la misma pregunta para ti. ¿Dónde estás tú? No es que el Señor no supiera. No es que el Señor no sabía que se ocultaron detrás de un arbusto, detrás de un árbol, detrás de unas plantas, detrás de unas rocas. No. Sino, ¿cuál es tu relación conmigo? Hace unos instantes estábamos bien y ahora huyes de mí. Los que quebrantan la ley se incriminan a sí mismos. Antes de que les pregunten cualquier cosa, yo no fui. Todos los niños hacen eso. Se incriminan a sí mismos. Apenas llegan los padres a casa y haya sido lo que haya sido, yo no fui. La intervención de Dios de esta manera en el Edén, una vez más, acercándose al hombre, preguntándole al hombre, ¿dónde estás tú?, es una expresión de su misericordia para con el hombre. Dios no lo dejó correr, Dios no lo dejó ir, Dios no lo abandonó, Dios no lo dejó ir en sus caminos, sino lo detuvo. El hombre tuvo que comparecer entonces ante Dios. Y Dios con su intervención triunfa, haciendo un juicio cuando anula el pacto hecho con el mal. Romanos capítulo 6. Porque al escuchar y atender el consejo de la serpiente, el hombre hizo alianza con Satanás. Y por eso dice ahí, somos esclavos del pecado. Y ser esclavo del pecado significa que el pecado domina sobre nosotros. El alcohólico dice, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. O como dice el drogadicto, dice, yo tengo 40 años con la marihuana y no se me ha hecho vicio. El pecador dice, yo puedo dejar de pecar cuando yo quiera. Esa es la más grande mentira, tú no puedes. No tú dominas el pecado te domina a ti. Eres esclavo del pecado. Aunque digan, soy libre, puedo hacer lo que yo quiera. No, eres esclavo del pecado. Adán hizo alianza con Satanás, pero Dios en su intervención anuló ese pacto, poniendo enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Inmediatamente Dios irrumpió y separó esa alianza, volviendo al hombre a sí mismo con aquella maravillosa promesa de un Redentor. Y esa enemistad de la cual habla la Escritura la encontramos en cada página también de la revelación escritural, hasta que llegamos a la cruz. Porque en la cruz Satanás pensó que vencía. Porque en la cruz Satanás pensó que había alcanzado sus objetivos, no sabiendo que el que pendía de la cruz lo venció cuando dijo, consumado es. Esas palabras deben llenarnos de asombro, porque fueron para usted y para mí. El Señor venció
para hacernos a nosotros parte de esa victoria. Que no estemos más esclavizados al pecado, como dice Pablo ahí mismo en Romanos 6. Ya no somos esclavos al pecado. Ya no presentes tus miembros al pecado como instrumentos del pecado, sino como instrumentos de justicia. La confesión también nos dice que Dios se reveló justo. Esta es la tercera parte. No son pocos los que acusan a Dios de ser injustos o injusto porque deja sufrir al hombre. Dicen, si Dios es amor, ¿por qué nos deja sufrir? Si Dios es amor, ¿por qué hay pobreza? Si Dios es amor, ¿por qué hay injusticias, guerras, hambres, pandemias, catástrofes? Por dejar que todas las cosas nos sucedan, decimos que Dios es injusto. Y esta es una acusación que hacemos contra Dios, de que siendo Dios amor, porque nos gusta mucho decir eso, que Dios es amor, y pensamos que porque Dios es amor, nos va a permitir hacer cualquier cosa. Imaginamos a Dios como un abuelito bonachón, que deja que los nietos jueguen con él. No, Dios es amor, pero también Dios es un Dios justo. Vemos a Dios y vemos su obrar con nosotros, pero no lo sabemos a veces. En medio de todas las cosas que el pecado ha traído, llegamos a pensar que Dios solamente está como espectador ante los acontecimientos de dolor y de sufrimiento para nosotros. Pero como hemos dicho, quienes esto hacen no toman en cuenta que somos nosotros la razón del problema, que nosotros somos los que hemos abandonado a Dios. Dios no creó todas las cosas y añadió sufrimiento y dolor y angustia y enfermedades. No, estas son consecuencias de la caída. Por eso también cuando nos anuncia de la redención de todas las cosas y del restablecimiento pleno de la comunión con Dios, dice ahí no habrá enfermedad, ni tristeza, ni dolor, ni angustia. Claro, porque no habrá más pecado. Debemos vernos a nosotros mismos, porque parece que tenemos una buena concepción de nosotros. Sí, suele decir la gente, yo soy bueno. Pero cuando alguien se acercó al Señor Jesucristo y le dice, maestro bueno, el Señor lo detiene. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque bueno no hay nadie. Pero nosotros nos repetimos una y otra vez, soy bueno. ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios me hace lo otro? Si Dios es bueno, si yo soy bueno. Si yo soy bueno, Dios debe ser bueno conmigo. Y cuando sufrimos, por lo tanto, pensamos que Dios está haciendo una injusticia a nosotros. El lenguaje de las nuevas generaciones casi le hace un reclamo a Dios, porque pensamos que merecemos las cosas. Las nuevas generaciones les han enseñado que tienen derechos, lo que no hacen enseñarle cuáles son sus obligaciones. Y con esa pensar parece que se acerca el hombre a Dios y decir, Señor, respeta mis derechos humanos. Señor, tengo derecho a la salud. Señor, tengo derecho a la vivienda. Señor, tengo derecho a esto. Señor, tengo derecho a lo otro. Tengo derecho a la felicidad, Señor. Tengo derecho a una vida sin problemas. Tengo derecho a una vida sin sufrimientos. Tengo derecho a una vida sin angustias. No tienes derechos. Quien quebranta el pacto se hace acreedor a las consecuencias. Ciertamente, en el pacto del Señor hay bendiciones, como en Deuteronomio el Señor lo deja claro. Guardas mis mandamientos y tienes bendiciones, te voy a bendecir. Quebrantas mis mandamientos,
ahí están las consecuencias, maldiciones. Está delante de ti la vida y la muerte, dice el Señor. Escoge. Pero nosotros queremos vivir como querramos, como se nos antoje a nosotros y que no pase nada. Lo que hace el hombre hoy en día es tratar de ajustar todo a su favor. No sé si ustedes supieron que cierto presidente dijo o tuvo la gran idea de cómo solucionar los índices de inseguridad. Dice, pues nada más, a lo que hoy llamamos delitos, a lo que hoy llamamos crímenes, cambiémosles el nombre y automáticamente los números se van a ajustar. Vamos a tener menos delitos, menos crímenes. Eso es lo que el hombre quiere. Cambiémosle nombre a lo que es pecado y tendremos menos pecado. Ya no le llamemos pecado a la homosexualidad. Ya no le llamemos pecado al aborto. Ya no le llamemos pecado al adulterio. ¿Y qué vamos a tener? Menos pecado. Pero en nuestra ecuación, en la ecuación escritural, no sucede así. El problema, claramente nos dicen las Escrituras, somos nosotros. Y el pecado que mora en nosotros. Dios es misericordioso, eso es cierto, pero también es justo. Eso no se nos debe olvidar. Porque apelando a que Dios es misericordioso, llegamos a pensar que no importa lo que hagamos. Eso es lo que quiere la generación actual, hacer lo que quiera sin las consecuencias. Quiere tener una vida promiscua y después quiere que el Estado le pague los abortos. No. Quiere cometer pecados y no las consecuencias. Eso no funciona así. Hay una ley que Dios ha establecido. Esa ley nos enseña justicia. No podemos alterar ese orden establecido por Dios. Nos gusta apelar a Dios, que es misericordioso. Podemos quebrantar los mandamientos de Dios, pensamos, y después podemos llegar a Dios y decir, Señor, bendíceme. El Señor no bendice a los quebrantadores de su pacto. Y cuando Dios da a los que quebrantan su pacto, es para propio juicio de ellos. ¿Por qué? Porque no merecemos. Nosotros no merecemos el alimento que comemos. ¿De dónde viene el alimento? Del fruto de la tierra, que Dios hace fructificar. Nosotros estamos comiendo lo que Dios da en su creación, pero nosotros le reclamamos a Dios, dejamos sus mandamientos. No somos dignos del alimento que comemos. Porque el que come aquello que Dios da a aquel a quien no quiere, ¿cómo está haciendo eso? No lo merece. Dios muestra su misericordia con nosotros. La historia bíblica nos dice que el sufrimiento que procede de nuestra desobediencia. Dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 7, ¿de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva en el paraíso. Por ello nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Y la pregunta 8, ¿estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? Y la respuesta es rotunda, ciertamente. Si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios.
en estos domingos recordaremos lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros en esa manifestación de la gracia de Dios. Y en esa manifestación de la gracia, pero también de la justicia, Dios no salva a todos. Dios salva a los que Él quiere por su sola gracia, por pura misericordia. Y a otros en justicia los deja en sus delitos y pecados. Dice el doctor Sproul que un día se acercó a un estudiante un poco molesto con una pregunta teológica. Le dice: profesor, ¿por qué Dios es injusto? Salva a unos y a otros no. Le responde el hermano: ¿tú estás sorprendido de eso? Más bien sorpréndete de por qué a ti sí. Dios no tenía que a ti, pero lo hizo. En justicia, Dios deja al hombre en sus delitos y pecados, no porque Dios sea injusto, sino porque es la elección del hombre. A otros en su gracia Dios tiene misericordia, como a nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Así que no nos preguntemos por qué, porque esa respuesta solo la puede dar Dios. Asombrémonos de por qué nosotros, que no somos mejores que nadie. Hay eventos en la vida que nos marcan, hay eventos que nos impactan de tal manera que le dan la orientación hacia el futuro de nuestras vidas. Uno de esos, y el más grande de esos, debe ser que Dios nos amó, que Dios nos redimió, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y lo hizo por pura gracia. Decía el conde de Zinzendorf, que tenía un cuadro en su casa que mostraba al Señor crucificado, y en ese cuadro decía: esto es lo que yo hice por ti. Y también preguntaba él: ¿qué has hecho tú por mí? Al mirar lo que Dios ha hecho por ti, ¿cómo vas a responder a ese Dios que te ha amado tanto, que te ha tenido misericordia? La respuesta es la vida cristiana. La respuesta es la sujeción, la obediencia a sus mandamientos, en una vida temerosa, en una vida santificada, en una vida restaurada. Espero que ninguno de nosotros haya estado en carnaval los días pasados. Qué hipocresía de aquellos que hoy están dándose golpes de pecho, cuando hace apenas unos días estaban dándole vuelo a la hilacha, como dicen en mi pueblo, pecando de las maneras terribles. Pero ahora sí hay que persignarse. Hemos sido redimidos, nuestra vida es de Dios, vivamos para Dios. No debe ser esta una imposición, sino debe ser una respuesta de gratitud. Veremos y recordaremos lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también reflexionaremos sobre lo que nosotros hemos hecho, o lo que haremos, o lo que debemos hacer por nuestro Señor. Esto es lo que es la Cuaresma. La gracia de Dios se mostró a nosotros en Cristo y debe marcar nuestra vida, poniendo el sello en cada acto, en cada palabra, en cada evento, de que somos de Cristo, de que hacemos todas las cosas para la gloria de Dios. Hagamos proclamar esa verdad con nuestra vida y con nuestras palabras, y Dios sea glorificado, nuestro Salvador sea glorificado, el Espíritu Santo sea glorificado. Amén. Oremos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias
porque siendo nosotros, Señor, merecedores del castigo anunciado, advertido, tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros. Cuando corriendo íbamos lejos de ti, cuando corriendo íbamos de tu presencia, tú nos saliste al encuentro. No puedo saber por qué, Señor. No puedo saber por qué yo. Pero te alabo, porque me has hecho parte de tu pueblo, porque nos has hecho parte de tus hijos, porque nos has mostrado tu gracia y tu misericordia, Señor. Eres misericordioso con nosotros, pero también te revelas justo, dejando a quienes en sus delitos y pecados han decidido andar. Con razón dice tu palabra que tú, bendito Dios, eres glorificado en los que se salvan y eres glorificado en los que se pierden. Señor, no tenemos más que decir. Las palabras no pueden expresar a veces lo que nuestro corazón siente. Pero tú que miras el corazón, Señor, sabes de nuestra gratitud. Que podamos, Señor, andar en tus caminos, regocijarnos, Señor, en andar en vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén.